Buenas tardes, estimados, ¿cómo están? Bueno, acá vamos a hablar un poquito del trabajo práctico número 4 para que vamos a hacer algunos planteos para que puedan resolverlo. Trata de circuitos en corriente alterna, construcción de triángulos de potencia y de impedancias y repasos de conceptos de electrotecnia. La idea es que podamos reafirmar estos conceptos que ya tenemos previos y podamos reforzarlos para poder ver el tema posterior, que es factor de potencia. Bueno, ejercicio número 1. Circuito inductivo puro monofásico. Suponiendo un circuito inductivo puro ideal de corriente alterna, fuente, conductores y carga. Suponer los siguientes datos: tensión 220 volt, frecuencia 50 Hz y corriente igual a 5 A. ¿Qué se solicita? Representar o dibujar dicho circuito, colocar los instrumentos, voltímetro, amperímetro y batímetro, ¿sí? Entonces, esto lo hicimos, me parece, la primera o segunda clase en el laboratorio, así que no creo que tengan problema. Conectamos una carga y en este caso va a ser una inductancia, ¿sí? Conectamos como corresponde el voltímetro en paralelo, el amperímetro y el batímetro. Recordemos que iba en serie y a su vez en paralela la parte voltimétrica. Después, el segundo punto: indicar en el circuito las magnitudes eléctricas de cada uno de los componentes y su respectiva unidad. Esto es una ampliación de la primera parte, donde no nos olvidemos de colocar todas las magnitudes y unidades que intervienen en el circuito, ¿sí? Tensión, volt, corriente, ampere, potencia, watts. Realizar el circuito cartesiano, donde se muestre la corriente y tensión en función del tiempo, donde el eje de las Y indica la corriente, tensión, potencia, y el eje de las X el tiempo o ángulo de recorrido de la onda. Calcular los valores pico de tensión y corriente e indicarlos en el diagrama. Lo que quiero que hagamos acá es lo siguiente. Voy a mostrar ahí un dibujo que lo voy a hacer esquemático, háganlo un poco más prolijo, lo estoy haciendo acá en la compu. Básicamente lo que les pido es en el punto el diagrama cartesiano en función del tiempo. Es un gráfico como el que está acá en la derecha, ¿sí? Donde indiquen los valores de tensión, de corriente que les puse, que indiquen los valores pico, los valores eficaces, donde se indica cada uno de los valores. Con hacer una onda completa, con eso da me basta. Y después el otro punto dice dibujar el diagrama vectorial o fasorial, que es básicamente el diagrama que está a la izquierda, donde ponen el eje XY y colocan los vectores y el desfasaje. Pueden poner como referencia el eje X, en este caso están en fase y se presenta como se ve en la imagen. Recordar que este circuito es un circuito resistivo puro. Pueden encontrar un circuito inductivo puro, ahí lo vamos a ver en fase. Un circuito inductivo puro lo vimos anteriormente, pero seguramente lo pueden ver péguenle una ojeada al libro y lo van a ver. Corriente alterna, operaciones con funciones senoidales, circuito inductivo y capacitivo, lo pueden ver en la unidad, en el capítulo 9, en el 8. Bueno, pueden revisar acá, fíjense, hay circuitos inductivos y capacitivos. En definitiva, si revisan un poco el libro con el índice, se van a ir guiando y repasando las dudas o conceptos que es lo que les estoy pidiendo. Si tienen alguna duda en particular, la vemos. Bueno, continuamos con el práctico.
Entonces, después dice realizar el triángulo de impedancia. Lo que yo quiero con que hagan básicamente con los puntos anteriores, que pongan valores, los valores a los gráficos, y que ustedes se ubiquen más o menos cuáles son cada uno de los, y que se familiaricen con los gráficos, a tener en la cabeza más o menos cuando vean un fenómeno eléctrico qué es lo que está sucediendo en el diagrama y la diferencia de fase entre ellos. Realizar el triángulo de impedancias, calcular los respectivos catetos, R, XL barra XC o Z. Esto es realizar el triángulo de impedancias como les mostré en el video anterior. Básicamente tienen que hacer lo siguiente. Ahí está. Puede ser un triángulo como el que está en la imagen. Ahí está. No pido que pongan magnitudes, pero que pongan la escala, perdón, que lo hagan a escala. Denle la escala que ustedes quieran, ninguna en particular. Puede ser algo esquemático, pero les pido calcular los respectivos catetos. ¿Qué sería eso? Y bueno, ponerle valor. Recordemos que esto es Z. Recordemos que esto es XL barra XC. En este caso es XL porque es una reactancia. Y la resistencia en el eje de las X, ¿sí? Y algo importante para terminar el triángulo, necesitamos saber el ángulo, la relación entre R y Z, ¿sí? Le vamos a poner Φ, el ángulo Φ, ¿sí? Entonces, cuando hagan el triángulo, yo quiero que me den todos esos datos. Todo en este caso se mide en ohm, ¿sí? Atención con esto porque hay una pequeña trampa que puede ser una pregunta de examen. Estamos hablando de un circuito inductivo puro o ideal, ¿sí? Y en ese caso, ¿qué va a suceder si estamos hablando de un circuito puro? ¿Va a existir este triángulo que vemos acá? ¿Qué va a pasar con la parte resistiva? ¿Qué va a pasar con la parte inductiva, con la parte Z, con el ángulo? Entonces lo que va a suceder es que si es un circuito puro, R no existe. Entonces R es tan pequeña que no existe. Entonces, en ese caso, el cateto XL va a ser igual al Z. Por lo tanto, el triángulo no va a ser un triángulo, sino va a ser dos segmentos en paralelo donde X va a ser igual a Z. Entonces, ojo con eso, se los dejo acá aclarado. XL en ese caso toma igual valor que Z, ¿sí? La impedancia del circuito ideal es igual a la reactancia inductiva, no hay elemento resistivo, ¿sí? Y el ángulo ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdría el ángulo? El ángulo en este caso es 90 grados, ¿sí? Así que bueno, y Z es igual a XL y R es igual a 0. Ahí lo tienen resuelto el primer triángulo de impedancia. Y después dice realizar el triángulo de potencias y calcular la potencia PQS, coseno de Φ y el ángulo Φ. El triángulo de impedancias y va a ser similar al triángulo de potencias, donde ustedes van a tener una potencia. ¿Va a haber potencia resistiva? No va a haber potencia activa, perdón. No va a haber potencia activa. La potencia activa está ubicada acá.
potencia activa medida en watt, ¿sí? Después vamos a tener, vamos a tener la potencia, vamos a poner pausa si les corrijo el triángulo. Ahí estuvo. Entonces vamos a tener la potencia activa en el eje de las X, en el eje de las Y vamos a tener la potencia reactiva Q, potencia reactiva Q, medida en volt-ampere reactivos, ¿sí? Y la potencia aparente S, medida en volt-ampere, ¿sí? Entonces eso va a ser lo que vamos a tener como triángulo. Pero ¿qué sucede? Va a suceder lo mismo que sucedió con el otro triángulo, donde la potencia activa no va a existir. Solamente vamos a estar observando potencia reactiva, que es lo que consume nuestro elemento inductivo, ¿sí? La potencia aparente S va a ser en este caso igual a la potencia reactiva. Entonces vamos a potencia Q va a ser igual a S en este caso, ¿sí? Van a ser dos segmentos paralelos con un ángulo igual a 90 grados. Posteriormente, ¿qué nos pide? Realizar el triángulo de potencias y calcular la potencia PQS, coseno de phi, ángulo de phi. Bueno, continuemos. Bueno, los valores de R, dijimos que de PQ y de S, si Q es igual a S, recordemos la ecuación de la potencia, recordemos los valores de S. S, acá lo vamos a poner, S es igual a U por I, Q es igual a U por I por coseno de phi por seno de phi, y P es igual a U por I por coseno de phi. ¿Sí? Entonces, si tenemos estas ecuaciones, tenemos la corriente como dato, la tensión como dato, y para este caso en particular, como es inductivo puro, vamos a ver que el ángulo phi va a ser igual a 90 grados. Si el ángulo phi es 90 grados, la ecuación que está ahí se nos transforma, seno de 90 es igual a 1, a U por I. Por lo tanto, vemos que la potencia aparente S es igual a Q, ¿sí? Y para el caso de la potencia activa va a ser igual a 0. Coseno de phi 90 grados va a ser igual a 0. Entonces, ahí ya tenemos los datos de tensión, corriente, y no hace falta más nada. Para la resistencia va a pasar exactamente lo mismo. La impedancia, en este caso, va a ser igual a la XL, ¿sí? Porque es un circuito inductivo puro. Y esto va a ser igual a la tensión sobre la corriente de datos que también tenemos, y esto se va a medir en ohm. Y después la resistencia va a ser igual a 0 para el triángulo de impedancias. Y de ahí tenemos todos los datos que necesitamos. Ahora sí pasamos al ejercicio que sigue. Realizar el triángulo. Si medimos 1.7, si medimos con un voltímetro analógico de clase 5,
Recordemos, un voltímetro analógico de clase 5, repasemos los conceptos previos de escala en la escala 250. Ahí ya tenemos el error que vamos a poder sacar, ¿sí? Vamos a tener un error constante en toda la escala, ¿sí? ¿Entre qué valores podría estar la aguja si el valor real es 220 volt? Bien, entonces ese cálculo ya lo hemos hecho, podemos repasar los prácticos anteriores. Suponiendo que la frecuencia de red aumenta al doble y recordando la expresión de la reactancia inductiva 2pi por F por L, analizar qué sucede con los gráficos anteriores, calcular la corriente que tiene que marcar el amperímetro en esta nueva situación y dibujar la gráfica de los ejercicios anteriores que variaron. Entonces, vamos al Paint otra vez. Bueno, entonces recordemos la expresión XL, 2pi por F por L, donde los valores variables en esta ecuación son la frecuencia y la inductancia de la bobina, la tensión es la misma y la corriente es igual a 220 sobre la XL. Si nosotros teníamos que circulaban 5 amperes, si mal no recuerdo, si la frecuencia en esta ecuación aumenta al doble, ¿sí? Entonces XL va a aumentar al doble. Si XL aumenta al doble, la corriente va a disminuir exactamente a la mitad, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos el valor para la corriente. Por otro lado, me pide que ha variado en los gráficos anteriores. Bueno, en los gráficos anteriores lo que varió es recordemos el gráfico de cartesiano en función del tiempo, donde teníamos la onda que la estoy dibujando a pulso, demasiado bonita me está saliendo. Teníamos la tensión por un lado, ¿sí? Entonces, bueno, recordemos, para este caso voy a pegarles el otro circuito, así está más bonito, acá. Entonces, ¿qué pasa con los valores de, recordemos este circuito que se los dije en el otro video, vamos a ponérselo, vamos a copiar en el Paint, ahí estuvo. Entonces, si la corriente disminuyó, ¿sí? Este es el circuito inductivo puro, básicamente acá está resuelto, en el libro están resueltos todos los ejercicios que les he dado, si lo revisan un poco van a encontrar toda la información. Pero ¿qué pasó con la corriente? Disminuyó, la tensión quedó igual en 220 volt y la corriente disminuyó a la mitad. Entonces lo que ustedes tienen que hacer básicamente es, si lo habían dibujado de esa forma, ahora lo que van a hacer es acá dibujarlo y bueno, a la mitad, ¿sí? Me salió horrible. Esto lo único que va a cambiar es la amplitud a la mitad. No sé si se ve bien, pero vamos a poner un colorcito rojo. Entonces, más o menos eso es lo que ustedes van a tener que estar dibujando, ¿sí? Que el valor de la amplitud de la corriente iba a haber disminuido a la mitad. ¿Sí? La tensión se mantuvo igual. ¿Y qué pasó con el diagrama vectorial? ¿Qué es lo que se modificó en el diagrama vectorial o fasorial? El ángulo se modificó. Estamos hablando de un circuito puro, inductivo puro, donde el ángulo siempre, el desfasaje entre tensión y corriente, siempre va a ser 90 grados, ¿sí? Entonces, lo que se ha modificado acá es solamente la magnitud de la corriente, ¿sí? La corriente que circula por esa
reactancia ha disminuido a la mitad. Entonces nosotros lo que vamos a dibujar, si anteriormente lo hemos dibujado, no sé, de 2 centímetros, y bueno, ahora el gráfico va a ser un poco menor, ¿sí? Va a haber disminuido, puede ser ese tamaño, ¿sí? A la mitad. Eso es lo que quiero que vean ustedes. Cuando se modifica el ángulo, si varía la frecuencia, el ángulo se modifica. En este caso, que es un circuito inductivo puro, no se modifica. En el caso de que estemos hablando de un circuito combinado con resistencia, inductancia, capacidad, cuando aumente la frecuencia, sí van a variar los ángulos, ¿sí? Bueno, entonces según la ecuación anterior podemos ver que lo que hace variar la frecuencia en un circuito de este tipo es la amplitud de la corriente, ¿sí? Con la frecuencia varía el 2pi por F por L, que es la reactancia inductiva, y con eso varía la corriente. Si es un circuito resistivo puro, la corriente no va a variar al variar la frecuencia. Vamos al otro punto. Ejercicio número 2. Circuito capacitivo monofásico. Bueno, acá yo les he colocado, suponiendo un circuito capacitivo monofásico, es aproximadamente el mismo criterio de resolver la misma resolución. Suponer los siguientes datos de línea: 220, frecuencia 50 Hz, 5 amperes. Porque yo les he puesto los datos del capacitor. Fijémonos, este es un capacitor, lo saqué de la web, es un capacitor comercial, los valores son comerciales, y fíjense, a 220 volt, a 410 volt, lo vamos a buscar acá, a 410 volt, tenemos 2,5 kilobar, ¿sí? A 380 volt 2,2 kilobar, a 240 0,8 y a 230 0,3. Fijémonos la frecuencia. Uno es a 50 Hz y el otro a 60 Hz, ¿sí? Entonces, esos son los valores nominales de este capacitor fabricado por esa industria. ¿Eso qué es? La potencia reactiva. Así como un motor tiene datos de potencia, el capacitor tiene datos también de potencia, ¿sí? Esa es la tensión a la que hay que alimentarlo y esa es la frecuencia. Entonces, con los datos de tensión y de frecuencia tenemos la potencia reactiva capacitiva, ¿sí? Entonces, lo que yo pretendo de esto es que representar o dibujar dicho circuito, colocar los instrumentos igual que en el caso anterior, realizar un gráfico cartesiano de la misma forma. Lo que pasa es que el problema que van a tener acá es que no les di la corriente. Entonces, ¿ustedes de dónde van a sacar la corriente? Habíamos comentado que el capacitor tenía vamos a usar el valor de 0,3 kV amper. Vamos a suponer que estamos en los 220 volts 50 Hz, ¿sí? El valor que dice 230 volts vamos a suponer que es 220, por lo tanto vamos a usar el de 0,3 kV, que es el más cercano. Entonces 0,3 kV, ¿sí? Bueno, entonces con esto nosotros vamos a agarrar seno de phi. Si nosotros no tenemos, en este caso es un circuito capacitivo puro, el ángulo es igual a
igual a 90 grados. Por lo tanto, vamos a tener que Q va a ser igual a S. El desfasaje entre la tensión y la corriente, desfasaje entre tensión y corriente, va a ser igual a 90 grados. ¿Sí? ¿90 grados de qué tipo? Recordemos que para un circuito inductivo puro, la corriente retrasaba a la tensión, se retrasaba respecto a la tensión, y en un circuito capacitivo puro, la corriente está adelantada con respecto a la tensión. ¿Qué significa? Que si nosotros hacemos un gráfico, a ver si cambiamos acá, inicio, vamos a poner dos líneas, hacemos el siguiente gráfico XY, ¿sí? Vamos a poner alguna forma, la tensión está adelantada, la tensión está adelantada de la corriente. Si esto está girando, vamos a hacer de cuenta que esto gira en este sentido. ¿Sí? Muy linda mi flecha. Ahí está. Vamos a cambiar el color. Entonces la corriente está adelantada. ¿Sí? Esto es corriente. Y este vector va a ser tensión. ¿Sí? Va a estar adelantada 90 grados con respecto a ser la corriente que circula por el capacitor. 90 grados, ¿sí? Siempre y cuando el sentido positivo que hemos tomado como convención haya sido ese que es el antihorario, ¿sí? Entonces, queríamos calcular la corriente. Bueno, la corriente va a ser igual, en este caso, a Q sobre V, donde está y va a ser igual a la potencia sobre la tensión. ¿Sí? Entonces de esa forma vamos a obtener el vector de Q medido en ampere. Con esto nosotros vamos a tener la magnitud de I. Vamos a hacer los mismos gráficos anteriores, nada más que ahora van a cambiar porque va a estar adelantado y en los anteriores van a estar retrasados. Y hacemos todo el mismo procedimiento que en el ejercicio número 1. De esa forma resolvemos el ejercicio, como les acabo de decir. Ahora vamos al ejercicio número 3. Es un circuito XL, R, tiene caso de un motor eléctrico monofásico. Caso de un motor eléctrico monofásico. Entonces ahora ya está interviniendo una impedancia que está compuesta por una resistencia y una reactancia. Suponiendo un circuito ideal, en corriente alterna, fuente, conductores y cargas, y vamos a suponer los siguientes datos del motor monofásico. Es un catálogo de un motor, vemos el tipo de carcasa o el modelo de motor, la potencia, la velocidad. Ya vamos a ver en el semestre que viene un poco más de motores, pero acá saca algunos datos. Los datos que vamos a usar son la corriente nominal, serían 6 amperes, el coseno de Fischer 85 también nos va a servir de dato, y la tensión 220, ¿sí? Entonces, representar o dibujar dicho circuito, el mismo procedimiento. Yo quiero que hagamos ahora a ver qué pasa cuando colocamos resistencia en un circuito inductivo o capacitivo. Vamos a hacer el caso solamente del inductivo, ¿sí? Y después, cuando veamos corrección de factor de potencia, vamos a poner capacitores y vamos a ver qué pasa y cómo resumir las cuentas
para solucionar los inconvenientes de factor. Entonces, representar o dibujar dicho dibujo, colocar los instrumentos, voltímetros de la misma forma que hicimos anteriormente. En este caso va a ser muy sencillo porque vamos a ya tener los casos anteriores. Realizar el diagrama facial de corriente y tensión. Yo acá no les he puesto que hagan el diagrama cartesiano porque es muy engorroso poner el ángulo exacto. En el diagrama cartesiano es el diagrama que estaba en función del tiempo, ¿se acuerdan? Donde estaba la onda sinusoidal. Entonces yo acá solamente quiero que me digan que me hagan un diagrama como este, ¿sí? Pero acá, ¿qué pasa? No va a ser 90 grados el desfasaje entre la corriente y la tensión. Vamos a borrar esto. Seleccionar inicio, vamos a seleccionar, o sea que está difícil cuando está achicada la ventana. Entonces circuito RL, ¿sí? Circuito RL, vamos a colocar los ejes correspondientes. Entonces, en el circuito inductivo puro teníamos por un lado la tensión y por otro lado la corriente. Donde hay colores acá, por un lado la tensión y por otro lado la corriente, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que esto tiene una flechita y acá también. Entonces, tensión U. Esto es el caso del circuito inductivo puro. Cuando el circuito se transforma en un circuito que posee una parte resistiva, que es la mayoría de los casos, son circuitos RLC, RL, ¿sí? ¿Qué va a suceder? El desfasaje entre tensión y corriente no va a ser 90 grados, va a ser menor, ¿sí? Va a ser menor. Entonces, lo que quiero que coloquemos acá, ustedes quiero que hagan es, bueno, acá va a estar el vector de corriente, ¿sí? Va a tener, en vez de tener 90 grados, va a tener un ángulo menor. Entonces, ¿cuál va a ser, de qué va a depender ese ángulo menor? Y va a depender de las características del circuito, que dependen de los valores de la resistencia y los valores de la resistencia, punto y coma, y de la reactancia inductiva, ¿sí? Que ya sabemos de qué cosas depende la reactancia inductiva, de la frecuencia y de la inductancia. Entonces, de eso va a depender el ángulo. Ese ángulo se va a desprender de construir también el triángulo de impedancias. Recordemos, hagamos un triángulo, ahora sí vamos a tener un triángulo. Recién no teníamos un triángulo porque eran puros, ¿sí? los circuitos, era inductivo puro o capacitivo puro. Entonces ahora va a haber un desfasaje que va a ser menor a 90, esto es XL, y acá tenemos R, tenemos Z, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender de los valores ese ángulo phi? Lo llamamos phi, va a ser el mismo ángulo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, con R y con XL nosotros fácilmente hacemos este triángulo y con ello tenemos el desfasaje entre U e I, ¿sí? Entonces esa es una de las formas para calcular el ángulo de desfasaje sabiendo las características de las cargas, ¿sí?
Entonces, pero en nuestro caso tenemos el ángulo, tenemos el coseno de phi. ¿Sí? Recordemos acá los datos de motor. Acá recordemos estos datos donde el coseno de phi es 0,65. entonces si el coseno de phi es 0,65, para sacar el ángulo hacemos la inversa, ¿sí? Shift coseno en la calculadora, shift coseno de 0,65 y vamos a obtener el ángulo phi, que va a ser igual a 49 grados. Entonces de esa forma calculamos phi, que va a ser igual a 49 grados. Phi igual a 49 grados. Entonces ustedes ahí con ese ángulo ya pueden armar el diagrama vectorial o fasorial. Volvamos a los enunciados. Tienen que realizar el triángulo de impedancia, calcular sus respectivos catetos. Pueden también de resolverlo, realizar el triángulo de potencia y calcular la potencia. Ahora sí vamos a tener un triángulo de potencia, porque sí vamos a tener un ángulo, ¿sí? Entre R y la potencia aparente. Y a ver si me estoy olvidando de algo. Bueno, para el cálculo de esos valores utilizamos las ecuaciones antes vistas, que eran de PQ y S. Acá 49 grados, coseno de phi es 0,85, entonces eso lo vamos a corregir. Si coseno de 0,85 son 31 grados, entonces volvemos al Paint. ¿Qué hice acá? Bueno, ahí vemos. Vamos a colocar herramientas. Coseno a menos 1. Perdón. Coseno de phi perdón, phi es igual a 31 grados, ¿sí? Hice la inversa del coseno, que es el coseno de phi de 31 grados es igual a 0,85, ¿sí? Haciendo la inversa, el arcoseno de phi te da 31 grados, ¿sí? Entonces, vamos a escribir las ecuaciones acá. Entonces, S potencia aparente, para hacer el triángulo de potencias, va a ser igual a U por I por cos U por I. P es igual a U por I por coseno de phi, ¿sí? Estos datos los tenemos, son los 20, los sacamos de los datos del catálogo del motor. Los 20 por la corriente nominal, que son 6 amperes. Por otro lado, ya tenemos el ángulo phi, entonces también P es dato, y Q lo hacemos, si ya tenemos el ángulo de 31 grados, hacemos U por I por el seno de 31 grados, ¿sí? Entonces ahí tenemos para armar nuestro triángulo de potencia. Para el triángulo de impedancia, los valores podemos hacer cada uno de estos valores. Lo que hacemos es dividirlos en la corriente al cuadrado. Recordemos eso en el video anterior, que si multiplicábamos los parámetros de ahí los pongo, ¿dónde está el texto? Me tiene loco este editor de texto. Recordemos que S también es igual a
Ese también es igual a z al cuadrado, z, ay, no puedo poner el cuadrado, muchachos. Supongamos que z al cuadrado, z por i cuadrado, perdón, por i. No puedo poner acá en esta computadora. I cuadrado, ahí está. P es igual a R por I cuadrado. Y Q es igual a XL por I cuadrado. Bueno, entonces si ya tenemos por un lado los valores de SP y Q, lo único que tenemos que despejar es ZR y XL. Lo que va a suceder es dividir SP y Q respectivamente por I cuadrado cada uno de ellos, y vamos a obtener ZR y XL, y ahí armamos el triángulo de impedancias. El punto 3.5 dice: suponiendo que la frecuencia de red aumenta al doble y recordando la expresión de XL igual a 2pi por F por L, analizar qué sucede con los gráficos anteriores. Bueno, esto es más interesante que en el caso anterior porque se nos presenta lo siguiente. Vamos a escribir, vamos a hacer un borrón nuevo. Entonces, ¿qué se presenta? Z es igual a la parte R más, acordémonos de esta expresión, JXL, ¿sí? Menos, podemos poner menos XC. En este caso es R más JXL, ¿sí? Repasemos en los números complejos un poquito, en algunas de las lo pueden encontrar en el libro, en las primeras unidades dice cómo se trabaja con un número complejo. Recordemos que hay una parte real y otra parte imaginaria. ¿Cómo podemos entonces trabajar ahora? La parte real la acabamos de calcular del ejercicio de triángulo de impedancias. Entonces, esto lo podemos calcular como cómo van a variar los gráficos. A eso es lo que quiero llegar. La R queda igual, pero recordemos ahora el valor de, pongámoslo todo en función de 2 por pi por la frecuencia por la inductancia. Todo esto entre paréntesis. Entonces, si la frecuencia aumenta al doble, ¿sí? Si la F es igual a 100 Hz que tenemos ahora, ¿qué sucede? Entonces, y todo el término no va a aumentar al doble, ¿sí? Bueno, ¿podemos calcularlo? Sí, lo podemos calcular. Si ya tenemos XL, entonces XL va a aumentar al doble, básicamente. Va a ser el doble que antes. XL, vamos a ponerle XL', va a ser igual a 2 por XL vieja, ¿sí? Entonces, Z me va a haber variado por todas las ecuaciones que pusimos anteriormente. Entonces vamos a tener R más XL'. Nosotros vimos acá, entonces en este caso va a variar el triángulo de impedancia, ¿sí? Y por lo tanto va a variar el ángulo. Recordemos que ahora el ángulo se construye, el triángulo se construye de la siguiente forma. Vamos a poner una parte R, que va a ser igual la parte R, ¿sí? Pero ahora vamos a tener una parte
XL, ¿sí? Que va a ser distinta, va a ser mayor. Entonces, si antes teníamos este triángulo, ahora vamos a tener ese otro triángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a haber pasado? Y la impedancia va a haber sufrido una modificación. Vamos a tener una impedancia prima. La R va a ser la misma. Y bueno, se van a ver alterados los valores. Esto es un caso hipotético porque no vamos a estar trabajando con frecuencia de 100 Hz en el motor que está en el ejemplo. Pero yo quiero que recalculemos ahora la R, la XL, recordando Pitágoras, recordando las funciones trigonométricas para calcular el nuevo valor del ángulo. ¿Sí? Podemos calcular el nuevo ángulo, el nuevo Z, de la siguiente forma. Si nosotros no sabemos operar con los números complejos, no tenemos la calculadora, lo podemos hacer gráficamente. Si nosotros agarramos y ponemos una escala, le ubicamos, hacemos el R escala, el X a la escala, la impedancia va a salir automáticamente, ¿sí? Es unir los dos puntos. El ángulo lo podemos sacar con el transportador. Si no sabemos hacer eso, podemos usar las funciones trigonométricas. Recordemos coseno adyacente sobre hipotenusa. O usamos la tangente, en este caso, que la tangente va a ser tangente de, vamos a hacer de cuenta que phi va a ser igual a adyacente opuesto sobre adyacente. Tangente de phi opuesto sobre adyacente, que es igual a decir tangente de phi igual a decir XL prima, ¿sí? Dividido el R que ya lo tenemos. Entonces ahí sacamos la tangente de phi. Con ese valor hacemos el arco tangente y calculamos el nuevo ángulo, ¿sí? Calculamos el nuevo ángulo como el arco tangente del valor anterior, ¿sí? De XL prima dividido R. Después hacemos, la verdad que chicos, ténganme paciencia porque con esto lo borré. Bueno, retrocedan en el video. Y después calculamos con el ángulo phi. Una vez que ya lo tenemos, podemos calcular con Pitágoras. Con Pitágoras podemos calcular con la raíz de la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa. Bueno, la hipotenusa va a ser la impedancia, ¿sí? ¿Sí? Calculamos la impedancia y vamos a tener el nuevo triángulo de impedancia. Y si tenemos el nuevo ángulo de impedancia, vamos a tener el nuevo phi. Si tenemos el nuevo phi, podemos calcular las corrientes de vuelta y podemos calcular qué sucede con el desfasaje entre tensión y corriente y por ende hacer el gráfico que habíamos visto anteriormente de desfasaje. Bueno, el último punto dice: en un circuito donde se conecta un motor monofásico cuya placa se perdió. Para ello vamos a suponer que el motor está trabajando en condiciones nominales de carga y disponemos de los siguientes instrumentos utilizados en el laboratorio. Como ya ven, los instrumentos que estamos viendo ahí los tenemos en el laboratorio. ¿Qué se desea hacer? Dibujar el montaje del circuito incluyendo los instrumentos. Observando las mediciones de los instrumentos se tiene que el voltímetro mide 220, el batímetro 500 watts y la pinza amperométrica 5 amperes. Construir el triángulo de potencia con los datos de las mediciones. P
PQS coseno phi y el triángulo de impedancia correspondiente. Recién vimos cómo construir el triángulo de potencia. Entonces P lo sacamos directamente del batímetro. Otro dato interesante es que vamos a sacar la tensión a través de P la lo tenemos, dato del batímetro, ¿sí? Batímetro. S lo vamos a tener de las mediciones de Q por Q. S lo vamos a tener de U por I. Y P lo vamos a tener de... y Q lo vamos a tener de despejar de Pitágoras las ecuaciones anteriores, ¿sí? Recordemos que la potencia, que es la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de P al cuadrado y Q al cuadrado. Ahí despejamos Q y obtenemos ese valor en volt-ampere. Bueno, ese es todo el práctico. La verdad que es bastante largo la explicación. Disculpen la forma de... Todavía no me acostumbro al método de computadora. Me es más fácil dar la clase en vivo. Pero bueno, de a poco vamos a ir entrando... en ritmo. Cualquier cosa me consultan. La idea es que este trabajo práctico lo hagamos un poco más rápido porque se viene ahora la clase que viene. El trabajo práctico que viene es factor de potencia con mediciones de energía, seguramente entra ese tema también. Y la idea es antes del receso rendir un examen, así que a lo voy a pedir que le pongan fichas y lo resolvemos rápido. Bueno, cualquier duda nos estamos escribiendo. Saludos para todos.